9 de la mañana, 12 minutos, la música característica de esta sección de análisis político, Voces del Poder. Nos acompañan en el estudio dos parlamentarios por Santiago. El parlamentario por el Distrito 9, Gonzalo Vinter, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdón, Distrito 10, Gonzalo Vinter, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también el diputado del Distrito 9, ahora sí, José Carlos Mesa. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias a ambos. Partido Republicano, Convergencia Social. Frente Amplio ya. Frente Amplio, de veras. ¿Ya está lista la fusión? Falta la última firma. Claro, pero que esté publicada en el diario oficial, pero ya es legalmente irreversible. Perfecto. Empecemos con un comentario sobre lo que está en la agenda, en el tope de la agenda, que es la emergencia. ¿Tienen información de sus distritos? ¿Preocupación? ¿Cómo lo están viendo, Gonzalo? Yo he estado conversando con los alcaldes del distrito y con muchos dirigentes de barrios con los que uno tiene contacto. Y la verdad es que por ahora estamos bien, pero durante el día estaremos monitoreando permanentemente. José Carlos. Sí, hay mucha preocupación por lo que pueda pasar durante el día. Yo te diría que en dos comunas que son como más periféricas del Distrito 9, que es Huechuraba, sobre todo el sector del Barrero que da hacia el cerro en Huechuraba, y en el sector de Cerro Nave, que históricamente se ha inundado lo que da hacia la Hondanada. Entonces, ahí todavía no pasa nada, pero podría durante la tarde a lo mejor haber algún problema. Sí, yo quisiera agregar que el ¿Sí? tema de discusión generalmente cuando hay lluvias, en mi distrito al menos, que es más o menos al centro de la ciudad de Santiago, Claro. tiene que ver con los cortes de luz. O sea, y con el rol que juega en nuestras vidas y que yo creo que merece una discusión al menos. Sí, ahora hemos estado conversando con montones de alcaldes y alcaldesas en las comunas donde la cosa es más agudizada, y hay un tema que ustedes que son parlamentarios me parece que es tremendamente complejo. Han dicho en repetidas ocasiones alcaldes y alcaldesas que no son lo suficientemente populosas las comunas como para que les den, por ejemplo, la posibilidad de inversiones. de las inversiones que se necesitan para hacer todos los colectores de aguas lluvias y todo lo demás. Y sin embargo, todos los años pasa un poco lo mismo. ¿Cómo se entiende eso? Aquello de la rentabilidad social de los proyectos, José Exacto. Carlos. Sí, a ver, siempre se puede pedir más, siempre se puede esperar a tener más recursos, pero hay una cuestión que es mínima y básica, que es de gestión. Si uno recorre, por ejemplo, las calles de Recoleta, que es la comuna que mejor conozco de mi distrito, los colectores de agua lluvia, todos copados de basura. Entonces, esta emergencia, esta lluvia se conocía con anticipación. Entonces, también hay alguna cuestión de gestión. Yo espero que se haya resuelto eso, por último, a última hora del día de ayer, antes de que empezara la lluvia, pero también hay una cuestión de gestión. Los alcaldes en muchas oportunidades con justicia piden más recursos, pero también uno les tiene que pedir más eficiencia en el gasto. Sí, yo creo que esto abre dos discusiones que son súper relevantes. La primera es lo insustituible que es la política a la hora de gastar los dineros. ¿En qué sentido? No hay, voy a ir un poco a una discusión que es general. Cuando la gente de repente dice, oye, no sé, ¿y si José Massa es la persona más inteligente de Chile? ¿Por qué no simplemente gobierna José Massa? Y la respuesta es que no hay una ciencia que te pueda determinar científicamente si es mejor gastar la plata en los damnificados de los incendios o de las lluvias. O cuando tienes plata para hacer una vivienda social, si es la del norte o la del sur. Eso es una discusión política y lo que tienen que hacer los pueblos es establecer reglas para tomar la decisión. ¿En qué momento? Hay un momento en que el Consejo Regional o el Presidente de la República o el Congreso Nacional vota y dice en esto vamos a gastar y en esto no, luego de un debate que es transparente. El tema de la rentabilidad de los proyectos es súper complicado porque nosotros tenemos regiones enteras en Chile que son de algún modo decisiones del país completo que existan. Son expresión Por de ejemplo, las decisiones. si si el mercado determinara dónde vive la gente, probablemente regiones como las regiones extremas de Chile, Arica, Parinacota, Aysén, inclusive gran parte de los pueblos de Magallanes, irían desapareciendo. Hay una decisión estatal de que en determinados lugares viva el pueblo de Chile. Yo estuve en Melinca, en la isla, el archipiélago de las Huaytecas, hace como 2 meses, y es bien interesante, pues, porque ningún proyecto para el archipiélago de las Huaytecas tiene rentabilidad social si tú haces los cálculos, como lo haría una empresa, a ver si vale la pena. Y de hecho, en Melinca en las noches no hay luz. Y no hay luz en el policlínico. O sea, si tú te cortas un dedo esa noche y llegas con el dedo, te lo van a poner con un celular, ¿ya?
Eso, a mi juicio, es gravísimo y no puede ser. Y lo segundo que tenemos que conversar es sobre la robustez del Estado. Y ahí yo sí tengo una discusión y un debate de ideas en donde nuestros adversarios están permanentemente diciéndole a la gente, ahora que toman frases de Milei, citando a Milei bien directamente, el Estado es un pedófilo, al Estado hay que destruirlo, el Estado es peor que la mafia, ¿cierto? Pero yo le quiero preguntar al país, hoy día en la tarde, cuando la gente esté anegada por las lluvias, si no va a querer un Estado que haya planificado, que haya gestionado bien, que tenga robustez, que tenga las ambulancias donde corresponde, que tenga los bomberos, que tenga capacidad de dar la luz, etcétera. Entonces, durante todo el año le están diciendo a la gente, el Estado es un pedófilo, pero cuando viene la lluvia decimos, pucha, que sería bueno tener un Estado robusto. Ahora, y yo invito a una discusión racional ahí, no a estatizar todo. Entiendo. Estamos en medio de podríamos decir, crujir de la institucionalidad que nos está dando para canalizar todo lo que se tiene que hacer, proyectos de inversión, públicos, privados. Esta cuestión se ha agudizado en el último tiempo. Quisiera saber cuál es tu opinión, José Carlos Mesa, diputado republicano esta mañana. Yo creo que es súper injusta la disyuntiva que nos plantea Gonzalo, porque él nos propone un Estado ideal y yo le critico un Estado real. Tú me propones un Estado en donde todo pareciera que va a funcionar bien y yo te digo, criticamos un Estado donde en el último año se han contratado 42.000 personas extra. Yo te digo, criticamos un Estado en donde la fundación en todo el Estado 42.000 personas en un solo semestre. Sí, en donde, la mayoría son de los SLEP, que son traspasos de funcionarios municipales a funcionarios del Ministerio de Educación. ¿Cuántos SLEP son? ¿Cuántos SLEP están? No estamos hablando de estos son cifras oficiales de aumento de voy a pedir que me manden el porcentaje porque está desglosado. Aumento de personas y en un gobierno, en un solo gobierno, de personas que ya eran funcionarios en públicos. un solo gobierno 90 y tantos mil personas. Un Estado en donde, por ejemplo, la plata se diluye a través de convenios con fundaciones truchas. Un Estado en donde hoy día tenemos alcaldes de lado y lado que han pasado o están hoy día aquí a poquitas cuadras en prisión preventiva. Entonces, yo creo que es justo que si tú vas a defender al Estado, pero defiendas el Estado real y sepamos reconocer que hay cosas en las que funcionan bien y otras cosas en las que funcionan mal. Yo soy de los que propone y soy tributario de una doctrina que se llama principio de subsidiariedad del Estado. Nosotros jamás hemos dicho, a mí por lo menos nunca nadie me va a escuchar decir que hay que destruir al Estado. Lo que yo digo es que hay que José buscar Carlos, pero un vamos Estado a una cosa bien eficiente. concreta. Mira, es interesante lo que tú dices, el principio de subsidiariedad del Estado. La alcaldesa de Curanilahue tiene un informe que dio pie al plan maestro de aguas lluvias que beneficiaría o impactaría a la comuna de Curanilahue y la de Arauco. Ese informe tiene 8 años. El decreto que permite la ejecución del plan de aguas lluvias está esperando la firma hace 3 años. Ellos anticiparon lo que podía pasar con estas lluvias y sin embargo la mirada del Estado, más allá de que lo administre, no ha cambiado nada en este punto. Dice Curanilahue tiene 30.000 y tantos habitantes, los proyectos tienen rentabilidad social porque tenemos que invertir en una infraestructura que nos sale demasiado cara para beneficiar a este proyecto, entonces se le tira la cadena. Eso es lo que ha primado, bueno, y eso tiene mucho que ver con el criterio de rentabilidad social y con el principio de subsidiariedad del Estado. Yo creo que es una aplicación impropia. Espérate, déjame decirte lo último nomás, José Carlos, para entregarte el argumento, y no es para atacarte, todo lo contrario. Es que fue bien conmovedor como la alcaldesa lo expuso, ¿cierto? La gente joven en Curanilahue no se quiere quedar porque todas las señales son, este es un pueblo que no vale la pena, porque nosotros no valemos lo suficiente como para que no se nos desborde el río y quedemos todos bajo agua. 2.000 personas damnificadas. Conozco muy bien Curanilahue, tengo muy buenos amigos allá. No voy a pasar ningún aviso, pero hay un buen candidato a alcalde republicano allá. No lo voy a nombrar para y que lo no... pasó, y lo pasó. Pero republicano es la marca. Yo creo que aquí ha existido mucha miopía de parte de quienes critican y de parte también de quienes defienden el Estado subsidiario, porque no lo han aplicado como corresponde. En ningún Estado subsidiario bien y correctamente aplicado, el principio de rentabilidad social es el único que se considera para poder entregar recursos. Aquí también lo que pasa es que hay un tira y afloja entre unos y otros, y yo creo que hay que tener la suficiente altura de miras para también criticar cuando uno dice, oye, este principio que yo defiendo en este momento no está siendo bien aplicado, en este momento está siendo aplicado de manera impropia y está generando un daño, primero, a la ciudadanía, que es el daño más importante, pero también un daño a las ideas que uno defiende. Y ahí yo soy súper crítico, y esa es la razón de por qué, por ejemplo, el Partido Republicano existe y se enfrenta en muchas ocasiones a la derecha tradicional que no ha sabido defender el principio de subsidiariedad. Gonzalo Vinter. Sí, no, yo creo que quiero controvertirle algo a José Carlos desde el punto de vista de que yo no estoy diciendo que el Estado funcione bien, ¿ya? Ni tampoco estoy diciendo que el Estado funcione mal.
Estoy diciendo que hay determinadas funciones que son propias del Estado y que no las va a resolver el mercado porque no le corresponde y porque no tengo derecho a exigirle a un privado que resuelva ciertos problemas, porque son problemas de la polis y por lo tanto es la polis la que tiene que resolverlo y por lo tanto son problemas políticos, por lo tanto los tiene que resolver el Estado. Y eso no quita que yo pueda decir, en esto el Estado funciona mal, hay que mejorarlo, en esto también funciona mal, o en esto no debería meterse. Pero hay funciones que son propias del Estado porque el mercado nunca las va a resolver. El mercado no va a dar la luz en Melinca, para poner el ejemplo nuevo. ¿Por qué? Porque no es rentable para ninguna empresa dar la luz en Melinca. El Estado no va a ser el tren que lleve la mercadería boliviana al puerto de Arica, que si es que para en Bisbiri y si es que para en Parinacota, va a volver a ver habitantes en Bisbiri y Parinacota, que hoy día se están vaciando esos pueblos porque la gente se va a vivir a Arica, porque ahí hay trabajo. Pero no es rentable necesariamente si tú dejas al mercado libre hacer un pueblo ahí y hay una decisión nacional. ¿Queremos que haya luz en Melinca? ¿Queremos que haya habitantes el fin de semana en Bisbiri y en Parinacota? ¿Queremos que haya obra en Curanilahue? Queremos que haya obra en Curanilahue. Esa es una decisión de la sociedad y si la sociedad quiere hacer eso, la sociedad debe hacer la inversión. ¿Y cómo se llama la sociedad organizada? Se llama Estado. ¿Y cómo se llama su expresión económica? Fisco. Oye, quiero poner solamente un punto en la conversación que estamos teniendo con José Carlos Mesa, diputado republicano, y Gonzalo Vinter, diputado del Frente Amplio. Este evento de lluvias es prácticamente inédito, o sea, es realmente la alerta meteorológica, como dijo el ministro del Interior subrogante, más grande desde que tenemos registros de alertas meteorológicas. Es posible que ni siquiera la mejor infraestructura saliera indemne. Quiero solamente poner ese punto para Mira, yo lo único que quiero decir sobre eso es que ¿cuál es la diferencia entre este frente de mal tiempo y el de todo? No, por ejemplo, y un temblor. Oye, tembló recién, ¿eh? Sí, a eso me refería. A eso me refería. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es súper sencilla. Tú puedes prever mucho más fácilmente un frente de mal tiempo que viene que un temblor que no sabes qué va a pasar. O un incendio. Claro, y por lo tanto la atención del Estado, llamémoslo así, o la atención del centro político es mucho más exigente para aquello que tú sabes que va a pasar que aquellos que eventualmente no tienes idea que puede ocurrir, como es el caso de un temblor que acaba de pasar, como decía Carolina. Y desde ese punto de vista la pregunta es ¿por qué no se hacen las cosas sobre aquello que se sabe que va a pasar? Eso es mala gestión. Es porque hay... José Carlos Mesa. Porque es justamente una de las cosas que nosotros criticamos. A ver, esto no se trata de decir, mire, con ellos las cosas funcionan todas mal y con nosotros las cosas van a funcionar perfecto. No se trata de decir eso porque aquí todos pueden cometer errores y uno también está abierto a escuchar y a atender que hay ciertas cosas que siempre se pueden ir mejorando. Pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Con el ejemplo del temblor y el ejemplo de la lluvia. Porque todas las edificaciones en Chile por norma se construyen de forma antisísmica. Hoy día, desde hace varios años, porque hemos sufrido históricamente. O sea, yo creo que la norma antisísmica, yo todavía no nacía, pero ya el 85 en adelante ya hubo conciencia así como, oye, sabes que este país se mueve a cada rato, tenemos que empezar a prepararnos. Exacto. Y lluvias como esta, si bien esta quizás es la alerta meteorológica más grande por la extensión del frente de mal tiempo, pero lluvias como esta frontal, los meteorólogos nos retan cuando decimos frente de mal tiempo, porque el tiempo no es ni bueno ni malo. No, pero mire, esa idea la implantó el señor Millagüero en en la Convención Constitucional el 2022 y dijo, yo llamo, ayer vi el video, yo llamo al señor Iván Torra que no le diga frente de mal tiempo. Oiga, pero la gente lo pasa mal con esta lluvia, mala suerte. Diputado, no nos quedemos en lo semántico, No, pero esa es una palabra, no es ciencia, es semántico, es castellano. No hay tiempo malo o tiempo bueno, diputado. Bueno, la gente lo pasa mal con esta lluvia. Sí, estoy de acuerdo. Y un sistema de mal rato. Le llamamos mal tiempo. Y estamos acostumbrados a decir mal tiempo. Y el dicho es al mal tiempo buena pero cara. Nosotros somos periodistas, tenemos que decir las cosas como son. No me venga con que sea apenas una distinción semántica. No, es muy importante. Sí, pero no le va a cambiar la vida a la gente. Con Mesa, los representantes populares tenemos que hablar como habla la gente común y correcta. Y así le está yendo. José Carlos, sigue José Carlos. ¿Cómo nos está yendo? Con una poca valoración, una baja valoración. Yo entiendo que es un esfuerzo. No la de ustedes en particular, pero la de la clase política en general. No, pero, por favor. Pero se imagina que yo la midiera a usted con todos los periodistas en un paquete. No sabe cómo nos miden, Gonzalo, todo el tiempo. Sí, rating, redes sociales, estamos expuestos igual que ustedes, así que... Pero yo no la encaro a usted con un paquete, con la valoración del paquete de todo el periodismo.
sino yo la valoro por Mira, su trabajo. Porque nos usted, vamos a porque desviar usted es del una tema. persona amorosa y considerada, pero en No realidad como nosotros fuiste no... con nosotros hace 40 segundos. No, Nos vamos bueno, a desviar del discúlpeme, tema, pero déjeme decir una cosa. utilicé una ironía. a mí me ha tocado millones de veces ir No al- se ofenda a por mi una destino. ironía. No, me ofendo. Ya, Me qué ha tocado bueno, millones- porque tengo millones que de llevarlo a veces otro ir tema. Me ofendo muy Quiero difícil. decir una cosa porque espero que no, terminar a que no- José Carlos. que José no- Carlos. que no pase. A mí me ha tocado muchas veces la gente me dice, oye, los políticos son todos mentirosos. Yo le digo, sí, ¿sabe qué? La mayoría son todos mentirosos. La No, mayoría, no decimos. la mayoría, pero no lo digo por lo que dice usted, sino que por lo que señala Y Gonzalo. teóricamente te debieran escuchar y decir, estáis mintiendo. Claro, Entonces, o sea, son buenos en realidad. Claro, entonces yo digo, mire, yo cargo con una mochila llena de ladrillos que yo no le puse los ladrillos. Y tengo que hacerme cargo, si no me dedico a vender muebles, po. Si no me gusta que estar en política y que me critiquen, entonces no me dedico a la política. Pero uno tiene que aceptar, asumir eso y tratar de enfrentarlo con la mejor de las caras. Ahora yendo, y esta comparación entre lo que es los temblores, por ejemplo, la lluvia, pero en la ciudad hoy día nadie se preocupa de exigir que las ciudades estén preparadas para las lluvias, po. Hoy día, la comuna hoy día con mayores recursos en Santiago tiene sus colectores de agua lluvia también colapsados, que es Las Condes. Lo mismo que pasa en Recoleta, está pasando en Las Condes. ¿Y dónde está la normativa que exige que las ciudades de ahora en adelante se empiecen a pensar también de forma no solo antisísmica, sino que anti-lluvia, no sé si es el concepto más preciso, pero si esto nos pasa cada 3, 4 años, resiliente. no nos pasa cada 3, 4 años siempre. Si no es en Santiago va a ser en Talca, si no es en Talca va a ser en Concepción, pero nos pasa constantemente. Les quiero proponer el siguiente tema. Reforma o retiro es algo que se ha instalado a partir del fin de la veda de los proyectos que permiten los retiros de pensiones. Diputado Vinter, ¿es verdad que usted se está sumando a esa posibilidad? ¿Por qué no nos cuenta cuál es su postura? Y por su parte, el diputado Mesa nos cuenta cuál es la suya. No me estoy sumando. ¿Ya? Yo dije otra cosa. Dije que el debate que proponían no me parecía descabellado, ¿ya? Que me parecía razonable. Y luego en la misma entrevista me preguntan, ¿entonces usted apoyaría un retiro? Y dije, no. Que es muy distinto decir que un debate debe No le darse parece descabellado. a la posición que yo voy a tomar en ese debate. Yo creo que hoy día un retiro no le haría bien al país, por la sencilla razón que yo sé que es majadera, pero es bueno siempre repetirla. Si no hay nuevos bienes y servicios en un mercado y tú intempestivamente pones un montón de dinero, sin que haya nuevos bienes y servicios, lo que va a pasar es que esos bienes y servicios cuestan más dinero. Por lo tanto, el dinero que tenemos cada uno de los chilenos pasa a tener un valor inferior, ¿no? Lo que sí, más o menos la inflación. Lo que pasa es que sí aquí hay una discusión que es más profunda, que es muy complicada y que es respecto de la política chilena, que es que los retiros son una política inmensamente popular, las AFP son instituciones inmensamente impopulares, que administran nuestras pensiones y que tienen varios aspectos impopulares, que no es el cómo llevan al mercado financiero nuestra plata, sino que es, por ejemplo, las barreras de entrada que hay para poner una AFP, ¿no? Esto que tengan concentrada la industria de proporción de la pensión y de la capitalización por separado, cuando tienen supuestamente una especialización en la capitalización, pero no tienen ninguna especialización en el soporte de la pensión. Y de hecho, según la Superintendencia de Pensiones, el AFC, ¿cierto? El administrador del Fondo de Cesantía, que tiene 11,6 millones de cuentas administradas, a diferencia de la AFP que tiene 12,6, se gasta 20 veces menos en soporte por cuenta que lo que se gasta en la AFP. ¿En cuántos centros urbanos atienden cada una? En 50 cada una por igual. 20 veces. Pongámosle que 10 veces uno podría tener argumentos de por qué esto es más caro ya 10 veces. Pero 20 veces es algo que a mí me sorprende. Entonces, en esa total situación de impopularidad, de promesas incumplidas, de ilegitimidad social del sistema AFP, aparecemos nosotros como oficialismo en los últimos 2 años y decimos, no saquen su plata de las AFP, no retiren, se acaban los retiros, porque vamos a hacer una reforma de pensiones que acabe con esto grotesco de que se queden con el soporte y se gasten 20 veces lo que se tienen que gastar, y además vamos a subir las pensiones hoy día. ¿Y qué pasó? Que el Congreso Nacional se armó una mayoría en donde dicen, además, luego de chorros de dinero gastados por la AFP en propaganda política, AFP hacen propaganda política, estrictamente política, y nos dicen, vamos a hacer una reforma que no suba las pensiones hoy día, sino en el año 2070, y además, o sea, a todos los pensionados actuales se les dice, no se les va a subir la pensión. Y además no vamos a separar la industria, es decir, estas 7 empresas van a seguir teniendo el absoluto control de lo que se invierte en Chile.
Entonces En yo ese digo, en sentido, ese usted dice, contexto, no le llama la atención que surja... el debate no me Ya. parece descabellado. José Carlos, ¿cuál es su opinión? Bueno, a mí me parece inmoral plantear este debate. Yo creo que uno puede plantearse perfectamente frente a una propuesta de debate y calificar el debate como inmoral, porque aquí no, lo que nos dice, aquí no es garrote o zanahoria, aquí es garrote o garrote. Por lo menos desde la perspectiva que lo veo yo. José Carlos, Muchos de los cuales te hoy- voy a tener que interrumpir, pero tranquilo, que te vas a quedar con la palabra para explicar tu Ok. punto de vista, porque tenemos a la alcaldesa Macarena Ripamonti, estamos muy preocupados de lo que pueda eventualmente ocurrir en Viña del Mar, sector Reñaca, con el comportamiento de las dunas a partir de las emergencias y los socavones que se han vivido, y obviamente la alcaldesa está con el tiempo justo. Alcaldesa, buenos días, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo les va? Carolina, Fernando. ¿Cuál es la situación en este momento en Viña, con particular énfasis en 2 puntos? Las personas que resultaron con sus viviendas destruidas por el incendio en el verano y las dunas. Bien, tenemos buenas noticias de momento, no hay ningún reporte de deslizamiento, sobre todo en la zona que teníamos más monitoreada, que era la zona del incendio, el sector 0. Hubo un monitoreo constante toda la noche y de los 41 reportes de mediana complejidad que registramos, no tenemos ninguno por deslizamiento, al menos grande, que haya significado, digamos, el riesgo de la vida de las personas. Y por último, en el sector del socavón, tenemos la información que nos ha entregado la delegación y ellos han reportado que está, digamos, bajo control y que no ha existido una situación de agravamiento a propósito de las lluvias de la noche. Hay, alcaldesa, ¿cómo está? ¿Hay algunos otros puntos ahí en la zona que eventualmente haya que prestar atención porque podría pasar exactamente lo mismo que pasó en Reñaca? O sea, tenemos un monitoreo constante, ahí existen algún indicio de socavones desde hace algún tiempo en algunos sectores de Viña del Mar, en Gómez Carreño, en Epilonia, en Jardín del Mar, también en Las Tórtolas, en el sector de Reñaca, muy cerca de un outlet y próximo a la zona de Euromarina 2. En Euromarina 2, que es el socavón del que estamos hablando públicamente, y también en Euromarina 1, que es un edificio muy similar al de Euromarina 2, que queda cerca de 15, 20 metros hacia el sur de Euromarina 2, donde fue el socavón, pero también hubo socavamiento y de hecho hubo una fuerte de aluvión en casas de pescadores. O sea, tenemos todo eso monitoreado y todo eso se encuentra, digamos, controlado con las lluvias de la noche. Ahora hay que seguir porque esto no ha terminado. Alcaldesa, ¿usted es partidaria de que se amplíen las evacuaciones en el sector de los edificios afectados por los socavones, o con la instrucción de la autoridad y el manejo de la emergencia hasta ahora está bien, porque era una evacuación voluntaria la que se había planteado para los edificios que están en torno al último socavón? Exactamente, bueno, existe un monitoreo y ahí hay un acto de autoridad por parte de la delegación desde el punto de vista de generar, un perímetro de seguridad, y en segundo lugar, instruirnos a nosotros la evacuación de al menos 2 edificios, que fue Euromarina 2 y también Eurovista, que es el que está justamente abajo, que recibió todo el aluvión, también parte de Eurococha Norte, y también una instrucción de, digamos, sacar a las personas de los edificios de departamento y de las casas de los pescadores. Nosotros procedimos todo el día de ayer a hacer esas evacuaciones, lamentablemente fueron evacuaciones que nos dictaron voluntarias y logramos movilizar un montón de vecinos, pero muchos de ellos quisieron quedarse, ahí firmaron los documentos de que no querían irse. De todas maneras, ellos hoy día bajo su propia voluntad se quedaron allí. Pero hay un monitoreo constante desde la delegación y nos están haciendo un reporte junto con Senapred y obviamente el Ceremimimbu, que está a cargo del control y de las obras hidráulicas para desviar los colectores. Alcaldesa, solamente una última pregunta en torno a la razón de por qué gente se queda cuando se viene el diluvio encima. ¿Cuáles son las razones que se invocan? Bueno, mire, probablemente alguien, un psicólogo, un sociólogo podría explicarlo mucho mejor que yo, pero en general en todos los desastres, y nos pasó también en el incendio, el hogar no es solamente un inmueble en el que uno habita, ahí está como tú existes, como tú vives todos los días, están los recuerdos de tus hijos cuando crecieron, es un espacio en el que es mucho más que un inmueble,
y las personas en general se resisten porque encuentran allí muchas veces el propósito y el resultado del esfuerzo de toda su vida. Entonces es muy difícil poder hacer entender que nosotros nos movilizamos por el bien común. Desde esa perspectiva lo primero es resguardar la vida de las personas. Ahora no podría sino entender a los vecinos. Sí. El contacto y la evaluación de la alcaldesa Macarena Ripamonti de lo que está pasando en la ciudad de Viña del Mar, donde ha llovido intensamente. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Noticia. Y volvemos acá al panel de análisis y debate. Estamos con los diputados Gonzalo Vinter y José Carlos Mesa y habíamos entrado en el tema de retiro o reforma, con la posibilidad de un nuevo retiro. Tú habías dicho, José Carlos, que te parecía inmoral una propuesta de este tipo. Quedaste con la palabra. Sí, me parece que es inmoral, que es inaceptable la amenaza, sabiendo muchos de los diputados que hoy día proponen esa disyuntiva. Bueno, lo mismo lo decía Gonzalo acá. El tremendo daño que hace a la economía y lo peor de todo es que la inflación, y esto es una cuestión que la economía ha estudiado durante 100 años, la inflación no afecta a la gente que tiene más recursos, la inflación afecta a la gente que se gasta el 90% de su dinero en subsistir, y a esa persona en la que probablemente no tenga fondos para retirar el AFP, a esa persona le estamos diciendo, mire, con su futuro, con un futuro que podría ser de miseria el próximo año, nosotros lo vamos a usar como una forma de amenazar al gobierno o a la oposición, dependiendo de la postura en la que esté uno, para avanzar en una reforma. Creo que no es el camino correcto, y aquí también hay que tomar la responsabilidad de quienes hoy día plantean esa disyuntiva que me parece que es macabra. ¿Puedo hacer Gonzalo un contrapunto? Lo que pasa es que, bueno, hay un acuerdo, ¿no? Tenemos los dos la idea de que si se mete toda esta plata de golpe genera inflación y eso perjudica a los que no tienen fondo. Pero a mí lo que me parece extraño es que para mí esta argumentación es muy normal porque yo creo en la seguridad social, ¿ya? Yo creo en que debe ser obligatorio y yo creo en una sociedad en la que si te gusta andar por la calle tienes que pagar impuestos para que haya asfalto y haya semáforos, ¿ya? Y no digo que los impuestos son un robo ni nada de eso, por el contrario. De hecho, creo que es necesario que todas las conversaciones en Chile que tengan algo de economía o de justicia partan mostrando el gráfico en donde se dice que Chile es un país donde el 1% del país concentra el 49% de la riqueza y que el 50% menos rico del país concentra el menos 0,06% de la riqueza porque está endeudado, plata que le debe al 1%. Ese es el contexto, por eso yo siempre soy pro impuestos. Pero quienes convencieron al país de que el problema de las pensiones era un problema de propiedad privada, de libertad, de esta es tu plata y tú haces lo que quieres con ella, no fuimos nosotros, fueron los que tienen dudas con la seguridad social. Entonces, a mí me parece muy normal, muy razonable, que si durante 20 o 30 años las derechas y las AFP, valga la redundancia, desde el punto de vista de las posiciones que defienden, le dicen al país, esto no tiene nada que ver con seguridad social, con los impuestos, con los derechos de la gente, con la justicia, esta es tu platita y tú haz lo que quieras con ella, me parece muy razonable que el resultado sea que la gente diga, bueno, entonces yo me la quedo, pues, yo me la llevo, o déjame a mí decidir qué hago con ella. Y yo entiendo que para ustedes el que la gente haga lo que quiera con su dinero es una cuestión principalísima en sus postulados. Yo, por el contrario, creo en la seguridad social, creo en los derechos, creo en una sociedad. Voy a invitar a con Gonzalo derechos y Vinter a un obligaciones. congreso doctrinario del Partido Republicano, porque él pareciera que entiende perfectamente cómo pensamos nosotros. Lamentablemente no hay nadie en el Partido Republicano que piense lo que tú estás diciendo. Yo, lamentablemente, creo que no tenemos el tiempo suficiente para hacernos cargo de esa caricatura que tú estás planteando, y sería mejor que frente a preguntas y respuestas yo pudiera tener la oportunidad de plantear lo que realmente considero correcto. Y yo lo que creo correcto hoy día es que esta reforma de pensiones, y en particular todas las propuestas que han venido en los últimos años de la izquierda, nos hacen cargo del verdadero problema profundo que hay acá, que es la informalidad y que son las lagunas en las pensiones. El 25% de los cotizantes hoy día que están accediendo ya a su pensión, solo el 25% ha cotizado más de 30 años. Y la estadística también te demuestra, si queremos hablar de cifras, que los que cotizan 30 años o más tienen en promedio tasas de reemplazo del 70%. A eso tenemos que apuntar, a que la gente tenga, aspira a tener 30 años o más. ¿Cuál es tu solución para las lagunas? Porque la mía es el seguro social que diseñó Marcelo y que lo ha explicado. Que justamente te rellena cuando estás sin pega. Para mí la solución es de partida el pleno empleo. El mejor plan
plan social que existe en el mundo es el pleno empleo. El mejor plan social que existe en el mundo es el crecimiento económico. Pero como ustedes no creen en el crecimiento económico... ¿Por qué no voy a creer en el crecimiento económico? Porque cada vez que han gobernado lo único que hacen los países es destruirse, pues, Gonzalo. ¿Cómo? A lo mejor creen Pero el crecimiento económico, pero no saben cómo hacerlo. Pero si todas las ocasiones en que Chile ha tenido crecimiento económico positivo es porque no es porque, es luego de que la derecha... ¿Vaya a pierde las reivindicar los elecciones. 30 años? Sí, claro. Ah, ya, porque O sea, hace 4 años atrás no lo sé. O sea, todos los candidatos por los que tú hubieras votado fueron los que perdieron cuando Chile creció económicamente. Son ¿O los no? Pero eso es un dato, o sea... Lavín le ganó. Yo lo que Lago le veo ganó a es Lavín. que este gobierno es el gobierno que peor crecimiento ha tenido en el último tiempo. Se le hace un daño a los chilenos. Eso no es cierto. Y por lo tanto, yo no tengo ningún problema. No, en que matemáticas, vengan a este panel. Gonzalo, por Este favor. gobierno, Tú no vengas a enseñarnos matemáticas a nosotros. No, yo enseñar no. Quiero que analicemos datos de crecimiento económico de este gobierno. ¿Cuánto ha crecido este gobierno? Este gobierno hoy día agarra una recesión que viene en parte por la pandemia, ya en gran parte por la pandemia. ¿Y por qué más? Y hoy día... ¿Y por qué más? Porque está ¿Qué es lo que hizo el mismo ministro Marcel? Porque está la productividad estancada desde el año 2012. ¿Qué es lo que, Porque está la productividad de Chile estancada en 2012. Los retiros pero que no tú aprobaste. pero dile al país que ahora se está proyectando un 2,6 de crecimiento. Oye, estamos felices con el 2,6. Déjame llevarlos de nuevo a... Y que no propusiste una reforma de pensiones. Sí, estamos cerrando ya. No propusiste una reforma de pensiones. Pero déjame llevarlos de nuevo a un punto que no tiene nada que ver con la lógica económica, no tiene nada que ver con la lógica, si se quiere, racional, sino que es el tema de que se plantean siempre estas posibilidades, retiros nuevos, etcétera, cuando estamos en la antesala de elecciones. Y claro... Sospechoso, diría un humorista. O sea, eso es lo que planteo yo. O sea, de pronto pareciera de que, a ver, usemos esta época porque... es fácil, igual es fácil de alguna manera. Hemos tenido elecciones todos los años. Sí, no, de acuerdo, pero es fácil, generar condiciones de, oye, yo les voy a dar mi voto para que ustedes puedan retirar su plata, porque resulta que suena bien y además eso te puede generar reelecciones. Sí. Ya, últimos comentarios, adelante. ¿Como palabra al cierre? Sí. Palabra al cierre. Ya, no, a propósito de la provocación de Fernando. Yo quería... No, estoy de acuerdo. Los retiros son una medida profundamente impopular. Yo creo que los que hemos votado... Popular, pues una medida popular. O sea, popular, perdón. Gracias. ¿Viste que podemos colaborar? La verdad se impone. Y son vecinos de distrito, además. Claro, el río Mapocho no separa. No, pero igual cruzó el Mapocho hasta Quinta Normal, hasta Cerro Navia, lo cruz. No, efectivamente, ahora yo solo haría la salvedad, Fernando, de que efectivamente en los últimos 6 años hemos tenido elecciones todos los años, lo cual es una anomalía por el proceso constituyente, todos conocemos la historia, y es una reforma profundamente popular, justamente por los motivos que yo planteaba anteriormente, porque al país no se le ha transmitido la importancia de la seguridad social, sino solamente la importancia de la propiedad privada, lo que hace que el país diga, bueno, entonces yo quiero deliberar libremente sobre el destino de mi fondo. Lo último que quería agregar es que ahora me llegó el dato. De los 42.000 nuevos funcionarios públicos, la gran mayoría son funcionarios del censo, que es algo extraordinario, se contratan para el censo. Cerca de 12.000 son SLEP, es decir, traspasos de los municipios, porque ese informe no trae a los funcionarios municipales. Entonces, muchos de los que eran municipales y pasan a SLEP, cerca de 12.000, están ahí contabilizados, y el resto son la implementación de la ley TEA y el fortalecimiento de CONAF. Entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué parte de eso estamos en contra? ¿En el censo? ¿En los SLEP? Etcétera. Los otros 50.000 de antes, ¿de dónde son? Porque son 92.000 en total. 92.000 Tenemos en total que cerrar. De este gobierno. Oye, les agradecemos a los dos muchísimo haber venido en esta jornada. Solo quería decir mis palabras de tanto trastorno. Sí, perdón, José Carlos, dale. Rápido para volver a la calle. Comparto lo que dice Fernando de que estas medidas que son populares, que yo creo que hacen mucho daño a la economía, siempre coinciden con los periodos eleccionarios. Y la única certeza que yo le puedo transmitir a la ciudadanía es que nosotros, los republicanos, a cada una de estas medidas que son muy populares, pero que nosotros vemos que le hacen daño al país, no solo el tema de los retiros, lo hicimos con el sueldo mínimo de 500 lucas, imagínate la locura, nos opusimos al sueldo mínimo de 500 lucas, a las 40 horas nos opusimos, somos unos locos, y aún así la ciudadanía hoy día tiene al Partido Republicano como el partido con mayor valoración ciudadana. ¿Por qué? ¿Según quién? Porque según todas las encuestas. Y según el plebiscito, la elección del 7 de mayo del año pasado. Y aún así, ¿y por qué? Porque más allá de que la gente comparta la totalidad o no la totalidad de las ideas que nosotros tenemos, reconocen nosotros que mantenemos una línea. Acá usted tiene un diputado que votó a favor de los retiros y hoy día está en contra, y acá tiene uno que siempre ha estado en contra. Efectivamente. Les quiero agradecer a los dos, les queremos agradecer a los dos haber venido. Tenemos que salir a la calle a ver lo que sigue pasando con la emergencia.
Gonzalo Vinter, José Carlos Mesas, parlamentario Frente Amplio, Partido Republicano, capitalino, diputados capitalinos, muchísimas gracias, y que ojalá en sus distritos la emergencia no genere demasiados estragos. Muy buenos días. Muy buenos Y días, otro día Gustavo. con más tranquilidad y más tiempo los invitamos de nuevo.